Imagina que vas un día caminando por el bosque junto con un grupo de amigos. El bosque es famoso por sus historias espeluznantes de desapariciones, fenómenos extraños y una supuesta bruja que habita en el centro de este. De pronto, por alguna razón, te separas del grupo. Quizás algo te distrajo, quizás paraste un momento a descansar, pero el punto es que ahora tus amigos se han ido por delante y no logras alcanzarlos. En un momento dado tomas el camino equivocado, un pequeño sendero por el que esperas que los demás hayan pasado. Sigues caminando, aprietas el paso, pero nada. Comienzas a asustarte. Miras el cielo y está oscureciendo, no sabes qué hacer. Comienzas a desesperarte, decides volver por el mismo camino y retomarlo donde te habías perdido, pero ahora la luz del atardecer hace que todo se vea diferente. Caminas, pero ni siquiera sabes si estás yendo por un camino real o solo está en tu mente. Al final estás caminando sin rumbo, cada vez más internándote en un bosque embrujado del que, según las historias, algunos no han logrado salir jamás. Anochece. Hace frío. Una lechuza ulula desde la oscuridad. Sientes que alguien te observa. Comienzas a angustiarte. Das vueltas tratando de encontrar una salida, pero no la hay. Decides caminar en línea recta hasta salir del maldito bosque. Entre ramas, helechos, troncos caídos, pudriéndose y sonidos extraños, alcanzas a ver una especie de choza. Una cabaña en medio del bosque. Te acercas e intentas ver desde fuera si dentro hay alguien. La vieja construcción parece vacía. Piensas, es mejor pasar la noche allí dentro que aquí afuera. Decides entrar. Lamentablemente, sin saberlo, has cometido el peor error de tu vida. En el momento en que te sentiste observado, debiste haber retrocedido y salir corriendo en otra dirección. Pero no, eres demasiado inocente para saberlo. Eres una persona sin experiencia. Eres historia. Y yo soy el documentalista. Y esto es Tipos de Brujas. Bruja solitaria. Durante mucho tiempo las brujas han sido reconocidas especialmente por usar la magia y ser malvadas. Aunque he de decirlo, no todas las brujas son malas, aunque la mayoría lo son. Sobre todo aquellas que se hacen pasar por buenas. Hay diferentes tipos de ellas. Normalmente se definen básicamente como brujas buenas y brujas malas, o bruja blanca y bruja negra respectivamente. Pero la realidad es que pueden surgir más categorías y, dependiendo de a quién le preguntes, te dirán que se clasifican por colores, por religión, por creencias, por tipos de magia, por la fuente de sus poderes, etc. Pero hay una bruja en especial de la que hablaremos el día de hoy. La bruja solitaria. Las brujas solitarias suelen ser precisamente eso, una hechicera que vive sola,
Apartada de la sociedad, lejos del ruido y la tecnología, este tipo de brujas era muy temida en la Edad Media. De hecho, se cree que la mayoría de las brujas que sobrevivieron a la quema de brujas fueron estas, ya que debido a su ubicación, era difícil darles caza. Por si eso fuera poco, son uno de los tipos de brujas más poderosas que hay. Existen ciertas características que cumplen las brujas solitarias. Normalmente son malvadas. Mantienen una relación estrecha con Satanás o algún demonio. Las más avanzadas son esposas del diablo. No pertenecen a ninguna aquelarre. Son poderosas. Pueden transmutar sus cuerpos. Existen muchas historias sobre brujas que habitan los bosques y atrapan a los desprevenidos. La historia de Hansel y Gretel, de hecho, está basada en una historia real. Caperucita Roja, por increíble que parezca, también está basada en historias de brujas solitarias. Pero, ¿por qué son solitarias? Este tipo de brujas se mantienen aisladas y lejos de la sociedad por buenas razones. Resulta que el tipo de rituales que estas brujas llevan a cabo son actos sangrientos y alarmantes, rituales en donde se involucran el rapto de bebés, niños, mujeres vírgenes e incluso hombres y mujeres normales. Todos y cada uno de ellos sirve para una cosa en particular. De este modo, es mucho mejor vivir en medio de un bosque, embrujarlo y realizar todas sus ceremonias a la vista de nadie. Entonces, volviendo a tu historia, entras a la casa de la bruja. Ahí dentro hay una mesa, algunos libros, una chimenea, un caldero, una viga central conectada a un pilar central de madera que sostiene todo el sitio. Hay unas escaleras que dan hacia una especie de ático. Subes, pero tambaleante. Los escalones son demasiado irregulares y la oscuridad no te deja ver bien. Cuando llegas arriba, te encuentras con una puerta. La abres y lo que encuentras ahí dentro te deja completamente helado. Tu corazón se detiene por unos momentos. Dejas de respirar y tu mente está en shock. Las brujas solitarias suelen raptar a sus víctimas y, dependiendo de su naturaleza, los usan de inmediato o los consumen de poco a poco. Por ejemplo, se dice que una bruja rapta a un bebé o niño pequeño de menos de 4 años de edad para robarle su pureza, para ofrecerlo a Satanás, para robarle la energía o para adquirir juventud. Cuando una bruja rapta a una mujer virgen, generalmente se usa también para cuestiones de rejuvenecimiento, extracción de energía o para ofrecerla durante un ritual a los demonios o espíritus inmundos, ya que estos gozan de la sangre, pureza y castidad de una virgen y se deleitan torturando y violando sus cuerpos. A cambio, la bruja obtiene favores, poderes, secretos, tesoros, predicciones del futuro y muchas otras cosas. Hombres vírgenes. No es común escuchar que las brujas rapten a hombres vírgenes, pero sí lo hacen. Normalmente para usarlos energéticamente, para saciar sus apetitos sexuales o para rituales que involucren el ofrecimiento de los genitales masculinos para la elaboración de pócimas, encantamientos, amarres y potenciadores sexuales. Si se trata de una mujer que no es virgen, vale para ofrecerla a los demonios o espíritus de más bajo nivel.
pero los pechos y genitales también sirven para rituales parecidos a los que se pueden hacer con los de un hombre. No obstante, hay algo especial que solamente puede ser conseguido de una mujer: la matriz. Esta representa uno de los puntos energéticos del cuerpo humano para la realización de un sinfín de hechizos para las brujas. De hecho, según los expertos, es el punto energético de mayor nivel. Y cuando una bruja rapta a una persona mayor, normalmente solo sirve para rituales básicos y encantamientos de poca relevancia. No obstante, si esta persona resulta ser un pastor, un sacerdote, una monja o aún sigue siendo virgen, entonces sirve para ofrecerla nuevamente a los demonios, espíritus inmundos cuyos apetitos de bajo astral deben ser saciados a cambio de favores para la bruja. Entonces, es así como una bruja solitaria debe ser considerada como peligrosa, poderosa y malvada. De modo que, cuando subiste las escaleras hacia el ático y encontraste esa puerta cerrada y decidiste abrirla, lo que encontraste dentro fue aterrador. Uno de tus amigos que iban en el grupo al principio de la historia está atado al poste central que sostiene la cabaña. Desnudo, moribundo, ensangrentado. Tiene la boca atada con un paño. Intenta decirte algo, pero tú no entiendes qué es. Decides acercarte para quitarle el trozo de tela y escuchar lo que tiene para decir. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!, decía con la garganta destrozada, al parecer de tanto gritar cuando la bruja le había cortado su virilidad. Pero ya era tarde. Tu amigo dejó de hablar y enfocó su mirada justo por encima de tu hombro derecho. Ahora, detrás de ti, está ella. No, tú no puedes moverte, no parpadeas. Se está acercando. La sientes en tu oído derecho y te dice: quítate la ropa. Yo soy el documentalista y esto fue Tipos de Brujas, Bruja Solitaria.